En la cadena SER, Hoy por Hoy. La corrupción incide negativamente en la economía, retrayendo las inversiones, y produce sobre todo, y esto es quizás la consecuencia más dramática de la corrupción, desmoralización en los ciudadanos. Tipificar como delito el despilfarro público, tipificar el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, haciendo responsable en virtud de la posición de garante de aquellos que tienen la obligación de controlar los fondos de los partidos políticos. Lo que debe es delimitarse mejor el concepto de imputado. Yo creo que la solución es mantener la palabra imputado, pero solamente cuando haya una declaración formal por parte del juez de que existe indicios racionales de culpabilidad contra una persona. Conseguir que delitos gravísimos contra la humanidad se castiguen con independencia del lugar donde se cometan, y por otra, respetar un principio básico del derecho internacional como es el de no injerencia en los asuntos ajenos. En la medida en que las Cortes consigan compatibilizar estos dos principios, habremos dado un paso importante. Por tanto, repito, el problema no es jurisdicción universal, sí o no. La cuestión es en qué límites, con qué modulaciones. Con Pepa Bueno. Las 9:11 de la mañana, las 8:11 en Canarias. Esa voz que escuchaban es la de Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo. Muy buenos días. Buenos días. 3 meses lleva Juanes en ese cargo de nueva creación. Es el primer vicepresidente del Supremo en la historia de la democracia, un cargo que surge tras la última reforma de la Ley del Poder Judicial, que crea esta figura para auxiliar al presidente del Supremo. La creación de esta figura pretende también introducir un elemento nuevo de consenso y de control en el tribunal. Esta es la primera entrevista que ofrece Ángel Juanes, es aquí en la SER y se lo agradecemos muchísimo. Antes de estar en el Supremo fue presidente de la Audiencia Nacional, donde implantó un nuevo modelo de audiencia que está siendo copiado en otros países. Tiene una larguísima trayectoria por toda la geografía española, además, como juez. ¿Qué aporta esta figura, la vicepresidencia del Tribunal Supremo, a la justicia en este país? Bien, yo creo que más que lo que aporta la justicia en este país, yo diría, para precisar un poco más y centrar la figura de la vicepresidencia, ¿qué puede aportar al Tribunal Supremo? Tengo que comenzar diciendo que es una figura nueva, evidentemente, lo acaba de decir, pero que existe en las Cortes Supremas de todos los países europeos y de América Latina. Por tanto, es una novedad relativa, sí en nuestro ámbito jurídico, pero no, por el contrario, en el ordenamiento jurídico extranjero. Bien, yo creo que para entender la aportación que un vicepresidente puede hacer con modestia, con idea de servicio al Tribunal Supremo, hay que comprender también, a su vez, que el presidente del Tribunal Supremo lo es a su vez del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la necesidad de que atienda al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial hace aconsejable que haya una persona que se dedique al día a día a la gestión diaria del tribunal. Este es el sentido exacto, la finalidad con la que ha sido creada la figura de vicepresidente del Tribunal Supremo. Le hemos escuchado en la portada de esta entrevista hablar muy claro de temas que afectan a la actualidad, que afectan a la vida de las personas, que están en todos los debates, en todas las tertulias. Así que vamos a empezar, si le parece, por Cataluña, que es lo último. Tras el rechazo abrumador en el Congreso a la consulta soberanista en Cataluña, ayer Artur Mas insistía en que buscará fórmulas legales, dice el presidente, para convocarla. ¿Existen esas fórmulas? Bien, esto no podía ser de otra manera. Me tengo que atener a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en una muy reciente sentencia. Y el Tribunal Constitucional dice claramente lo siguiente. En primer lugar, que el debate político cabe todo. En segundo lugar, que el derecho a decidir, como aspiración política, es legítima. Ahora bien, cualquier decisión, la materialización de ese derecho a decidir hipotético, no puede hacerse sino a través del marco constitucional. Y añade más,
dice que ninguna comunidad tiene capacidad para poder convocar un referéndum para pronunciarse sobre la independencia, sí o no, de una parte del territorio del Estado español. A su vez también añade que hay un problema político, todo el mundo lo reconoce, y eso tendrá que resolverse con arreglo a criterios políticos. Siempre sobre la base de que ese diálogo se realice dentro del marco constitucional legalmente vigente al día de hoy, y repito bien, legalmente vigente al día de hoy, con sujeción a 3 principios: el principio de legalidad democrática y el principio del pluralismo. Por tanto, según la sentencia del Tribunal Constitucional, una comunidad no tiene capacidad para convocar un referéndum para pronunciarse sobre la independencia, sí o no, en tanto en cuanto no se modifique o se reforme el texto legal. Pero si pudiera existir alguna duda al respecto, y hay opiniones que entienden lo contrario, si hipotéticamente se convocara un referéndum, pues imagino que el Gobierno recurriría a esa resolución y sería el Tribunal Constitucional el que tendría que decidir, que es a quien le corresponde la última palabra, si ese referéndum es o no es legal. En definitiva, que en el marco vigente no existe ningún cauce para esa convocatoria, ese cauce, esa fórmula que está buscando Artur Mas. No existe. Un referéndum de esa naturaleza hoy por hoy no está, según el Tribunal Constitucional, no tiene encaje en la Constitución española. Mencionaba usted la sentencia por unanimidad del Constitucional, que se recibió con alivio por la unanimidad después de los episodios del pasado, por ejemplo, el espectáculo que supuso toda la tramitación de los recursos del Partido Popular al Estatut. Precisamente aquella sentencia sobre el Estatut, hoy muchos la ponen en el origen, en el desencadenante de que se haya acrecentado el desencuentro catalán. Era un Estatut votado en referéndum. ¿Los políticos han ido desviando a los tribunales problemas que debían resolver ellos? En ocasiones, la historia de otro país ha demostrado que sí, que en ocasiones problemas que son claramente políticos se desvían jurídicamente, lo cual produce un desgaste a los propios tribunales de justicia. Es verdad. Eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Sí. Y sigue ocurriendo. Es cierto. Después de 36 años ha llegado el momento de reformar la Constitución. ¿Cuál es su opinión? No solo por Cataluña, la sucesión a la corona y muchas otras cosas. Yo hay una cosa que la tengo muy clara, y ya es difícil tener cosas claras, ya es difícil. La Constitución tiene 35 años. Nos ha proporcionado, yo creo que la época de mayor esplendor económico y de libertades que hemos tenido nunca en nuestra historia reciente. Y fue fruto de un consenso, de lo que se denominó el espíritu de la transición. En este sentido, permítame quizá una pequeña licencia y adherirme aquí al homenaje que se ha hecho a la figura de Adolfo Suárez. Los que somos de aquella época lo recordamos con verdadero cariño, y porque hizo una aportación notable para que este país recobrara sus libertades. Entonces lleva 35 años, pero la Constitución no es un fin en sí mismo. No es un fin, es un instrumento para la convivencia. La mayor parte de los constitucionalistas españoles dicen que la Constitución, que tiene un mérito enorme, porque fue una Constitución de consenso, pues evidentemente no contemplaba situaciones que ahora se están dando. El sistema autonómico pues también se está viendo que tiene problemas. Por tanto, yo creo que modificar la Constitución no es algo que deba de dramatizarse, sino que, repito, las sociedades cambian, las circunstancias cambian y, por tanto, las leyes deben cambiar. Y por qué no también la Constitución. Ahora, el debate distinto es si es el momento y sobre qué materias es sobre las que debe cambiarse la Constitución. Pero que esa oportunidad existe, y creo que se va abriendo paso, una corriente que, con sentido, con consenso, claro, si no hay otra manera de llevarla a efecto, pues podría ser conveniente modificar la Constitución. Vamos ya con los jueces. ¿Qué le ha parecido la actuación de la jueza Laya, una jueza de instrucción que envía guardias civiles al Congreso y al Senado a entregar oficios que afectan a aforados? Bien, podrá comprender que, dada mi posición, y en otra parte yo no formo parte del Consejo General del Poder Judicial,
pues lógicamente me abstenga de comentar la actuación. Lo que sí puedo decir que parece ser que la vía utilizada ha sido subsanada y que la copia del auto llegará al Parlamento por la vía adecuada, que en este caso lo del presidente del Tribunal Supremo. ¿Cree que debería actuar el Consejo General del Poder Judicial? Eso lo tendrá que determinar él. ¿Tiene que haber en España 2.300 aforados? No, creo que es excesivo el número. Justicia anunció ayer que se acaba con el privilegio de declarar por escrito que han utilizado, por ejemplo, Esperanza Aguirre o Francisco Camps. ¿Cuántos otros privilegios ante la justicia habría que borrar? Habría que habría que repasar la ley, porque es que estos aforamientos no solamente están en la Constitución, sino que están también los estatutos de autonomía. Por tanto, cada estatuto de autonomía pues recoge un cierto número de aforamientos y además tampoco de una manera homogénea. Sería muy largo de hacer aquí una enumeración ahora de aquellos aforamientos que tuvieran que desaparecer, pero yo creo que hay que partir de conceptos y de ideas, más que de entrar en el detalle. Habría que mantener aquellos aforamientos que fueran necesarios para proteger la función, no la persona. Y desde luego me parece una reforma muy necesaria y además muy oportuna de que se suprima el privilegio de prestar declaración ante el juez por escrito. Eso quita espontaneidad y en cierta manera no contribuye al esclarecimiento de la verdad. Por eso, si esa medida efectivamente se va a llevar a efecto, creo que sería muy positiva. Con triquiñuelas como las que pueden a veces argumentar los aforados, o la de ir relevando a peritos de la agencia tributaria o de la UDEF a mitad de una instrucción, tenemos la sensación de que se ataja muy mal el problema de la corrupción. Yo aquí quiero decir dos cosas. En primer lugar, hacer un canto, porque tengo que hacerlo, a jueces, los jueces de instrucción en este país, que están en la mente de todo, de que tienen un compromiso y están haciendo una labor enorme para erradicar uno de los mayores problemas que más preocupan a la sociedad española, como es el de la corrupción. Es cierto que las causas penales duran mucho, demasiado. En ese sentido, habría que introducir una serie de medidas para agilizar la justicia penal, porque la sociedad en ocasiones tiene un sentido de frustración cuando comprueba que causas que se iniciaron hace 5, 6 o 7 años no se concluyen hasta 6, 7, 8 años después. Y no es por falta de voluntad de los jueces de acabar con la corrupción, que créanme que están haciendo una labor notable y yo creo que diría importantísima. Lo único que ocurre es que a los jueces también hay que darle medios, y acaba de apuntar algo que es esencial. La justicia debía de contar con peritos independientes adscritos a los juzgados. Eso es una aspiración, es una medida que se viene reclamando por parte de los decanos. Yo cuando fui presidente de la Audiencia Nacional, así lo hice constar en la memoria, y el propio Consejo General del Poder Judicial. Realmente a la justicia hay que dotarla de los medios técnicos necesarios y de los peritajes imprescindibles para que puedan hacer una labor más rápida y con mayor profundidad, si es que cabe. Como ciudadano y como magistrado, Ángel Juanes, vicepresidente del Supremo, ¿qué piensa cuando escucha a un político decir asumiremos responsabilidades cuando los jueces, los tribunales se hayan pronunciado? Bien, yo eso me va a permitir que haga una explicación un poquito, no muy larga, por razones de tiempo, pero sí la suficientemente precisa. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la legislación procesal española es que no está bien perfilado la figura del imputado. Y en nuestro país es suficiente con que se presente una denuncia, una querella bien formulada, para que automáticamente se impute a una persona. Ni siquiera contra la corrupción se pueden hacer atajos y se debe siempre luchar respetando las garantías que son fundamentales, que va asociada directamente al Estado de Derecho. Y digo esto porque si basta una simple denuncia o querella para imputar a una persona, ¿sería justo que en base a esa querella o denuncia automáticamente se le cesara y se pidieran responsabilidades políticas? Aunque esto quizás no se entienda bien, considero que no. Considero que no, porque lo que había que hacerse de una vez para siempre es modificar y establecer que una cosa es la imputación que se hace en el momento que se presenta una denuncia o querella, que debía denominarse denunciado o querellado, y otra cosa es la imputación en estricto senso.
solamente habría que imputar cuando el juez hubiera comprobado la verosimilitud de esa denuncia o querella. Y entonces sí, cuando ese auto de imputación se hubiera dictado, automáticamente sería el momento de pedir responsabilidades políticas y cesar automáticamente en el cargo. Y eso que usted describe de esa manera tan natural y que parece tan evidente, porque forma parte además de nuestro día a día, de que depende quién tiene que hacer esa reforma, porque no se hace. Yo sinceramente no es que quiera, no es mi línea apuntarme tanto de nada, Dios me libre. Pero eso se viene diciendo por todos los procesalistas de este país desde hace muchísimo tiempo. Es que curioso y paradójicamente la figura del imputado surgió a raíz de una doctrina del Tribunal Constitucional para garantizar los derechos de las personas involucradas en el proceso. Porque se daba el caso de que personas que habían sido citadas en el juicio como testigos, al final de la instrucción, resultaban imputados. Uh-huh. Y se producía lo que en la doctrina constitucional se denomina acusaciones sorpresivas. Yeah. Para evitar eso se adelanta el estándar de protección y dice, basta que una persona sea imputada para que ya pueda ejercer el derecho de defensa. Pero evidentemente, automáticamente que una persona es imputada, aunque no haya ninguna comprobación judicial, ya salta a los medios de comunicación peyorativamente, esta persona ha sido imputada y ya tiene un juicio negativo de reproche. Evidentemente esto no es justo. Yo creo que y no solamente esto, sino que obliga en muchas ocasiones al juez que quiere traer a alguien al proceso y que no tiene motivo suficiente para decir que pueda estar involucrado. Tenemos casos múltiples que se han producido últimamente en la sociedad española, pero el juez se ve obligado, para poder traerlo al proceso, imputarle, con lo cual se fuerza. Hay en otros países, como en Francia, una tercera figura, que es el del testigo protegido, asistido. Es decir, es aquella persona que no está imputada, pero que hay que oírle en el proceso, precisamente para saber si tiene algún grado de implicación. Y se le da asistencia de derecho. ¿Y entre las muchas reformas que nos va presentando el ministro Gallardón no está esta? Sí, en el proyecto del Código de Procedimiento se introduce una nueva palabra y se sustituye la palabra por encausado. Pero también tengo que decir que todos los procesalistas consideran que con ello no se soluciona el problema. No se soluciona el problema porque se dice, y yo creo que, en mi opinión acertadamente, aquí se produce un simple cambio de nombre. Que donde antes ustedes van a decir imputado, ahora comenzarán a decir encausado. Por tanto, que la modificación tiene que ser de otro calado. Ya, ¿y usted cree que una vez que se produce la imputación real, tal como usted la describe, no esa figura creada para proteger una declaración inicial, sino la imputación real, es decir, cuando el juez dice hay indicios de delito en el comportamiento de esta persona que tiene una responsabilidad pública, debería dimitir? Automáticamente sí. ¿Usted cree que debería dimitir? La semana pasada el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial. Se ha puesto mucho foco en la ampliación de los aforados que hemos comentado, pero menos quizá en ese intento, en teoría, de acabar con los jueces estrella y crear una constelación de jueces que tiene que juzgar casos de corrupción, por ejemplo, no solo, pero de corrupción, y que da la impresión de que va a blindar a los corruptos de las medidas que un juez que conoce todo el proceso y que tiene en la cabeza qué persigue exactamente puede intentar hacer. ¿Obligar al acuerdo de 3 va a proteger a los corruptos? Bien, yo creo que aquí también permítanme que haga una precisión que es importante. Todas las que quiera. Quizá 2. En primer lugar, los textos no son como empiezan, sino como acaban. Quiero decir con esto que esta ley tiene un largo recorrido. Es una ley que lógicamente debe contar con el máximo consenso posible porque afecta a la organización judicial. Y yo creo que ahí que los informes que haga el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal deben tener un valor. No son vinculantes, pero lógicamente por la fuerza de quien emite esos informes, pues deberían ser por lo menos tenidos en cuenta, valorados. Y en segundo lugar, que aquí hay que hacer una precisión muy importante, porque yo me preguntaría, bueno, pero realmente ¿a qué modelo de instrucción vamos? Porque si se dice, como he oído al ministro de Justicia, de que va a entrar próximamente en las Cortes el proyecto de Código Procesal Penal en donde la investigación se da al Ministerio Fiscal, que creo que es la medida más adecuada, en la que podría agilizar las causas procesales, y en eso hay un consenso. Creo que
desde tu punto de vista de todos los juristas, porque es un modelo que está en Europa. Entonces, si esto es así, si finalmente es la investigación, la van a llevar los fiscales, con las modificaciones oportunas, el estatuto del Ministerio Fiscal. Habría que desgubernamentalizar la figura del fiscal para que eso tenga credibilidad. Habría que avanzar en ese sentido, establecer medidas precautorias, como establecen en Portugal, donde existe la investigación por parte del fiscal, en donde se dice que en un supuesto concreto en que el fiscal no investigue, el particular podrá pedir que la investigación la siga el juez. Entonces, ese tribunal colegiado tendría un sentido distinto al que ahora se le quiere dar. Que sería casi el correcto, y sería un tribunal de garantías, como ocurre en el Estatuto de Roma en la Corte Penal, donde hay una sección de cuestiones preliminares. ¿Y cuál es la función de la sección de cuestiones preliminares? Pues hacer un control de la investigación y adoptar las medidas restrictivas de derechos fundamentales, tales como entrada de registro e interacciones telefónicas. Por tanto, no es igual ese tribunal colegiado dependiendo de que la investigación se dé a los fiscales o no se dé. Si se da, será un tribunal de garantías y cobrará una plena significación. ¿Y si no? Si no, realmente habría que ver cómo se organiza, cómo se estructura y cómo se coordina, porque en principio puede garantizar los más derechos imputados, que ya lo están, pero podría producirse problemas de coordinación y en vez de agilizar, pues podría retrasar las causas. El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, defendió la reforma de la justicia universal. El fiscal general del Estado lamentó que no se les pidiera opinión. Esta semana hemos conocido la excarcelación de 8 narcos egipcios porque se daban las circunstancias, según el juez, de que no podía seguir con la causa, según esa nueva modalidad de justicia universal del gobierno. Hoy El País cuenta algo muy grave, dice que hay un agujero legal que amenaza con dejar libres a decenas de narcos en virtud de esa ley. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a poner en libertad a narcotraficantes porque ocurrió el delito en aguas que no son nuestras, son aguas internacionales? ¿Cómo se sale de esta? Bien, pues hay una salida. En primer lugar, también quiero decir dos cuestiones. Primero, la justicia universal es una conquista humana y, por tanto, es una conquista de la humanidad. Que delitos más graves que afectan a la humanidad, como son genocidio, lesa humanidad, que un genocida no se pueda pasear tranquilamente por las calles de Madrid, me parece que eso es una conquista a la que no se puede dejar abandonar. ¿Es un error del gobierno haberla laminado? No se ha laminado en cuanto tal. Se ha limitado mucho la capacidad. Se ha limitado, evidentemente se ha limitado. Porque también el Tribunal Constitucional, en una famosa sentencia del año 86, en el caso Guatemala, pues se refería a que en ocasiones el principio de jurisdicción universal puede producir conflictos con intereses nacionales. Por lo tanto, buscar un equilibrio entre estos dos principios no resulta en ocasiones fácil. Pero contestando a su pregunta primera, bien, que todo cambio normativo, con su deficiencia, requiere un periodo de adaptación. Y por tanto ahora nos encontramos con que hay criterios interpretativos distintos, que uno interpreta en el sentido que, por ejemplo, la excarcelación del caso que me acaba de citar. Otros que plantean que debe plantearse una cuestión prejudicial. Una cuestión inconstitucional porque se dice que puede afectar la tutela judicial efectiva. Bien, creo que estas cuestiones se van a resolver y por tanto se va a dar seguridad jurídica. En cuanto que el Pleno de la Audiencia Nacional se va a reunir, creo que no a mucho tardar, y va a establecer unos criterios claros que van a obligar que tienen que ser seguidos por los jueces y por tanto se proporcionará una seguridad jurídica que en estos momentos falta. Si de ahí resultara que efectivamente se producen, como se dice, se constatan, más allá de las meras lucubraciones teóricas, legítimas desde luego, pues entonces sería el momento incluso de replantearse una modificación legal para que esta zona oscura o de impunidad de la que habla, pues se corrija o se subsana. ¿Fue un error limitar la justicia universal? El tiempo lo dirá.
Me imagino que ha estrenado el cargo con ganas, ha vuelto al Tribunal Supremo, pero no como magistrado de sala, sino como jefe. Dígame qué es lo que quiere cambiar inmediatamente en esa casa y si tiene dinero para hacerlo. Eso, yo creo que dinero en este país hay poco. Pero bueno, José, primero con el Tribunal Supremo tiene una historia, tiene una tradición, tiene una trayectoria y tiene una excelencia. Ahí vamos, no solamente no haya que cambiar, sino que lo que hay que entrar cuando se entra en el Tribunal Supremo es con una idea de servicio, como he dicho antes, y con la idea de aprender y con la idea de humildad, porque nos encontramos ante unos excelentes profesionales. Ahora sí se puede aportar, y en eso estamos tanto el presidente como yo, que faltan medios, es una palabra muy socorrida, pero el Tribunal Supremo tiene carencia, por ejemplo, en materia de informática notable. En ese sentido hay mucho camino por hacer y en ello se está trabajando. Hay un gabinete técnico que tiene que ser reconocido legalmente porque es la máquina del Tribunal Supremo y por tanto tiene que actualizarse la plantilla, tiene que hacerse un estatuto para el cuerpo de letrado y tiene que sobre todo retener un reconocimiento legal. Por otra parte, se han iniciado una mayor apertura del tribunal en el sentido de que se ha tenido reunión con el Tribunal Constitucional, se va a celebrar también algún encuentro con el Consejo de Estado, con la Real Academia. En definitiva, lo que se pretende es que el Tribunal Supremo, digo, con la excelencia que tiene ya de por sí, pues evidentemente sea más conocido y la opinión pública perciba el trabajo que se viene realizando desde dentro. No olvidemos que es el primer tribunal de España. Terminamos. Tengo muy poco tiempo ya, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Es de recibo en el siglo XXI aprobar una ley como la que se está tramitando, la ley del aborto, que recorta derechos en asuntos que no afectan a terceros? Recorta los derechos de las mujeres. Bien, sobre este tema, más allá de las opiniones personales, que lógicamente las tengo, evidentemente, pero desde el punto de vista institucional que me hubo, solamente puedo decir dos cosas. Y es que aquí en el planteamiento no se plantea el tema entre el derecho de disposición de la mujer en todo caso, en todas circunstancias, y el derecho al nacituro. Se parte del reconocimiento que el nacituro tiene derechos, estaría más, y que la mujer evidentemente también los tiene. Si cuando decía no afecta a terceros, perdón, quiero decir que no obliga a hacer uso de ese derecho. Que evidentemente obliga. Se da una colisión y esa colisión se ha resuelto a través del sistema de indicaciones y ahora el sistema de plazo. El sistema de plazo, que es el que mayoritariamente se sigue en los países europeos. Y por último, ayer la SER contó que aumenta el número de denuncias por violencia machista que se archivan, que de media es un 40% y en algunas ciudades un 90%. Lo he leído. ¿Son cifras razonables? Lo he leído, no son cifras razonables. Pero a mí me gustaría saber cuáles son las causas, los motivos. Y por otra parte me llamó la atención de que es una estadística parcial. Habría que ver esas estadísticas a nivel global. Y sobre todo saber las razones o las circunstancias por las que se archiva. En materia de violencia de género se ha hecho mucho en este país. Se ha aprobado una ley que ha sido imitada y copiada en muchos países, porque ha abordado el problema de una manera integral. Pero yo creo que el problema sigue latente, dramáticamente latente, y por tanto algo hay que hacer. Y aparte de las medidas, de introducir nuevas medidas, crear nuevos juzgados, todavía despertar mayor sensibilidad en la sociedad respecto a este tema, creo que hay una cuestión que es básica. Y no nos engañemos, hay que atacar el problema de raíz, y es la educación. La educación es fundamental, es básica. Desde la escuela, desde la familia, hay que acostumbrar, hay que educar en valores. Ángel Juanes, ha sido la primera, espero que no sea la última porque tengo tantas cosas que hablar con el vicepresidente del Tribunal Supremo. Gracias por estar en la SER, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Cadena SER. Hoy por hoy.